hablamos de vectores, en nuestro caso, pues, ¿qué vamos a entender por vectores? Bien, los vectores que nosotros vamos a ver o estamos viendo en este inicio van a ser vectores que van a estar en el plano cartesiano o en el plano tridimensional, o sea, en R2 o R3. Va a ser donde vamos a trabajar. En esta clase de vectores y matrices, usualmente se trabaja en estas dimensiones, o sea, en la segunda y tercera dimensión. Es ahí donde solemos trabajar para esta clase. Quiero decirles que hay no solamente está R2 y R3, sino que también están R4, R5 y en general Rn. ¿Qué pasa con estas otras dimensiones, con estos otros pues, conjuntos que son R5, R4, Rn en general? Pues el problema que tenemos para esto es que nosotros no tenemos una forma de graficarlos. Entonces, en este comienzo vamos a trabajar solamente con la segunda y tercera dimensión, que es R2 y R3. Entonces, el plano cartesiano y el plano tridimensional. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar nosotros, vectores en R2 y R3. Bien, vamos a ver un pequeño resumen de esto. Supongo que esto ya lo han visto en física, cuando llevaron física en el colegio, pero un vector es un segmento de recta dirigido. Eso quiere decir que tiene magnitud y dirección. Además de eso, hay varios vectores, ¿verdad? Y de todos estos vectores, podemos elegir a uno. Estos son vectores equivalentes y uno que tomemos es el representante de todos los demás vectores. Esto quiere decir que este vector representa a todos los demás que estamos viendo aquí. Entonces, son cuestiones pues, que vamos a necesitar un poquito más adelante. Ahora, cuando estamos hablando de vectores, resulta que hay un punto inicial y un punto final. ¿Eso qué significa? Que comienza en un punto y termina en otro. Fácil de comprender, ¿verdad? Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Cuando estamos hablando de este tipo de casos, necesitamos definir dónde es que comienza y dónde es que termina. Y para eso se tiene una notación, que es esta. Como pueden ver en geometría y trigonometría, pues teníamos cierta notación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una notación similar donde sobre estos puntos colocamos una flechita. ¿Eso qué indica? Bueno, el punto inicial del segmento y el punto final están incluidos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí Q, en esta letra Q, denota el punto final o el punto terminal. Y este P indica el punto inicial. Entonces, podemos ver aquí que está bien ilustrado, ¿verdad? Vamos de P a Q, entonces inicia en P, termina en Q, esto de acá, este vector. Luego este otro va de Q hacia P, entonces quiere decir que inicia en Q y termina en P. Esta flechita que le colocamos aquí es para indicar la dirección. Entonces ahí vamos a ver que va en esta dirección, este va en esta otra dirección. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos pues esa parte, es sencillo de observar. Hay otras cosas que hay que saber o que hay que manejar, como la magnitud de un vector, que está dado por esta fórmula. Esta fórmula nos sirve para saber lo que es la magnitud de un vector. Eso es lo que vamos a entender. Y tiene una notación, pues varía según el libro, pero usualmente se coloca entre valor absoluto para decir que esto es la magnitud del vector. Hay ocasiones en las cuales en vez de usar este valor absoluto, se usa una doble barra de valor absoluto, que también, dependiendo del libro, pues significa exactamente lo mismo. Entonces, dependiendo de la bibliografía que se use, la notación puede variar, puede cambiar, pero pues representa lo mismo, ¿verdad?
Ahora, la magnitud de un vector es como la medida, ¿verdad? Como la distancia. Por ejemplo, este vector que tenemos aquí, cuando hablamos de la magnitud, estamos hablando de la distancia que hay de, de aquí, del punto cero, del origen, hacia ese vector. Entonces ahí pues habla como de distancia, ¿verdad? Ahí podemos notar que denota distancias. Ahora, la dirección del vector, ¿cómo está dada? Bueno, resulta que está dada por esto. Tenemos una relación, ya que tenemos un punto, ¿verdad? Un punto con coordenadas A, B, o sea, la coordenada en X es A y la coordenada en Y es B. Resulta que la tangente de teta sería igual a B sobre A. Y por ahí es donde vamos a tomar la dirección. Bueno, en dicho caso, pues tenemos acá un breve resumen sobre lo que eh, esta sección comprende. Vemos que también tenemos la representación de un vector unitario. Vamos a hablar de los vectores I y J más adelante e introduciremos un vector K. Pero en resumen vamos a ver esto para poder pasar a lo que es la parte práctica que nos interesa. Un vector B es un objeto que tiene magnitud y dirección. Eso es, la notación es esta. Entonces, esto es B sub 1 por I más B sub 2 por J o B sub 1, B sub 2. Entonces, podemos tenerlo de cualquiera de estas dos maneras. Ahora, quiero que entiendan una cosa. ¿Qué es eso de I? ¿Qué es eso de J? Bueno, les voy a mostrar. Resulta que, por ejemplo, el vector I no es nada más ni nada menos que eh, el vector que tiene como coordenadas esto, 1,0. Ahora, el vector J es uno que tiene como coordenada 0,1. Entonces aquí tenemos el vector I y el vector J. Ah, bueno, entonces cuando tenemos A, B, esto se puede ver de la siguiente forma. Esto se puede ver como A 0 más 0b. Veámoslo como si fuese matrices, porque en realidad este vector se puede ver como una matriz que tiene solamente una fila y dos columnas. Nada más que aquí lo separamos por comitas para indicar cuáles son sus componentes o cuáles son pues las columnas, la división de las columnas, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, intuitivamente pues lo vamos a ver desde esa perspectiva para que se nos facilite más poder observar esto. Ahora, sabemos por propiedades de las matrices que podemos sacar este A hacia afuera, como factorizarlo, ¿verdad? Y me queda esto así, me queda 1 y acá puedo sacar la B como factorizando la verdad, factorizo la B y acá me queda 0, 1. Entonces lo que hago es factorizar la B y esto me queda A por I, porque este es el vector I, más B por J. Entonces significa que este vector que tenemos aquí se puede escribir en su forma, bueno, como aquí con IJ, tenemos AI más BJ, es como tener A, B. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo, no es otra cosa. Por eso es que aquí aparecen estos dos tipos de notación y son válidos, ¿verdad? Cualquiera de los dos podemos utilizar. Ahora, la magnitud o longitud de un vector, como habíamos mencionado, la notación es esta y está dada por esta fórmula que como que se nos hace familiar, ¿verdad? Se parece a la fórmula de distancia que teníamos nosotros en 110. En 110 utilizamos una fórmula como esta para medir la distancia, pero recuerden que para la distancia entre dos puntos es que ocupábamos esta fórmula. Ahora, aquí solamente nos dan un punto, por decir algo, en realidad es un vector. Hay un punto inicial y un punto terminal, pero vamos a profundizar en ello, no hay problema. Ahora, cuando multiplicamos por un escalar, pueden suceder dos cosas.
¿Cuáles son estas cosas? Puede ser que el escalar sea sumamente grande, sea mayor que uno, o puede ser que sea menor que uno. En cualquiera de los dos casos, lo que pasa es que una de dos cosas. O se agranda el vector, eso quiere decir que como que se estira, se vuelve más grande, eh, se estira o se encoge. Entonces es como si lo multiplicamos por un número mayor que uno, se estira, se vuelve más grande el vector. Por un número menor que uno, pues se encoge el vector. Si lo multiplicamos por uno, pues se mantiene igual. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por un escalar? Pues justamente lo que pasa con las matrices, ¿verdad? Cada componente tiene que ser multiplicada por ese mismo escalar. Entonces, cuando multiplicamos el vector v, por un escalar alfa, pasa que cada componente de este vector va a ser multiplicada por ese mismo escalar. Entonces, tal cual lo hacemos en las matrices. Igualito, ¿verdad? Cada componente se multiplica por este escalar. Ahora, cuando tenemos menos v, ¿qué es esto de menos v? V es un vector, ya lo habíamos dicho. Lo que pasa en este caso es que cambia de dirección. Entonces, si va orientado hacia aquí, en esta dirección, se va a dar vuelta. Y viceversa también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, cambia de dirección. Y aquí, pues cada componente se volvería pues, negativa o se multiplicaría por este menos. Ahora, U más B. Esta es la suma de dos vectores, U más B. De la forma como analítica es esta, ¿verdad? Sumamos las componentes y ahí queda. Ahora hay una forma gráfica de hacer suma de vectores. La suma gráfica se ve también en el colegio cuando nosotros miramos clases de física, miramos lo que es el método del paralelogramo, me parece que es el método del paralelogramo y eso pues lo utilizamos para la suma y para la diferencia, para la suma de vectores, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esto de acá, tenemos la diferencia también y esto es lo que se vería gráficamente y esta es la pues la forma más analítica de eh, poder ilustrar esto, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente parte que es el resumen, que es lo que nos interesa para poder pasar a la parte práctica. Hay que saber que es un segmento de recta dirigido, este es un vector que se extiende de P a Q en R2, denotado por P, PQ, y acá una flechita encima, es el segmento de recta que va de P a Q. Dos segmentos de recta dirigidos en R2 son equivalentes si tienen la misma magnitud, significa longitud y dirección. Ah, bien, entonces, esto es muy importante. O sea que con tal y tenga la misma longitud y la misma dirección, podemos decir que son equivalentes. Ahí no habría ningún problema. Eh, Vamos a ver. La definición geométrica de un vector es el conjunto de todos los puntos de recta dirigidos en R2 equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Una representación de un vector tiene su punto inicial en el origen y se denota por eh, aquí, esta o 0, denota el origen y esta R, pues vean que es el punto final del vector. Y acá tenemos la definición algebraica, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Que es que tiene coordenadas A, B. Esto pues ya sabemos que se puede escribir de distintas maneras. Tenemos el vector 0 aquí. Tenemos también este vector A, B. Se puede ver como el vector que va del origen a este punto. Entonces aquí se podría ver de esta forma, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que se parece mucho a la fórmula de distancia que mirábamos en 110, que es la fórmula de magnitud que ya vimos, y la dirección de B, que ya vamos a ver ilustraciones de esto. La desigualdad triangular. Esta desigualdad triangular es muy importante, aplica para esto de los vectores, entonces significa que la magnitud de U más B es menor o igual que la magnitud de U más la magnitud de B.
También está la representación con los vectores y también j. Entonces ahí lo que expliqué hace poco. El vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1 y el vector unitario se puede escribir como u igual a coseno de teta por i más seno de teta por j, donde teta es la dirección de u. Bueno, eso es en resumen lo que hay que saber. Y ya con esto pasamos a la parte práctica. ¿Qué se nos pide aquí? Vamos a seleccionar algunos ejercicios para poder ilustrar lo que está sucediendo acá. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con el ejercicio 1. ¿Qué se nos pide? Encuentre la magnitud y dirección del vector, nos dice. Entonces, acá vamos a comenzar ilustrando esa parte. Este sería nuestro primer ejemplo, sería el ejemplo 1, y aquí vamos a empezar a practicar. Entonces, en el ejemplo 1 me dicen, encuentre eh, la magnitud y dirección, ¿cierto? Encuentre la magnitud y dirección del vector y ahí nos da el vector. Bueno, el vector que estamos considerando en este primer ejemplo es el primer vector que mencionábamos, que era v igual a, y teníamos menos 4,4, según recuerdo. O sea, ahí teníamos eh, esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer para este problema? Bueno, vamos a hacer lo siguiente para la solución. Son dos cosas que se nos piden. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera es la magnitud. Entonces, vamos a decir acá, encontremos la magnitud de v. Vamos a ver aquí, lo voy a escribir mejor. Digamos, encontremos la magnitud de v. Bien, comenzamos por ahí. Eso es lo que vamos a hacer en un principio. La magnitud de v, ¿cómo está denotada? Pues está denotada de la siguiente manera. Es como que tuviésemos valor absoluto de v, pero recordando siempre que v es un vector y se escribe de esta manera, aunque pues no representa lo mismo que valor absoluto, ¿verdad? O sea, se escribe como barras de valor absoluto, pero en realidad sabemos que la definición es otra cosa. Entonces aquí sería magnitud, esto significa magnitud del vector v, y esto es igual, según la fórmula que nosotros observamos, es igual a la primera componente elevada al cuadrado. Entonces esto sería menos 4 elevado al cuadrado, más la segunda componente elevada al cuadrado, que es 4 también. Entonces le elevamos al cuadrado. Y ahí me queda esta expresión. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer a continuación es bien fácil. Solamente hay que encontrar, pues, esto que tenemos aquí, que no nos resulta difícil, ¿verdad? Resulta fácil para nosotros encontrar esto. Permítanme, voy a cambiar de color esto. Entonces, no es difícil encontrar, bueno, este resultado, debido a que esto sería igual a la raíz cuadrada, menos 4 al cuadrado es 16, más 16 sería esto.
Entonces ahí tendríamos 16 más 16 es 32, ¿cierto? O sea, ahí tenemos que esto sería igual a la raíz cuadrada de 32. Bueno, tenemos esa raíz de ahí y nosotros pues ya llevamos 110, entonces podemos simplificar esto sin ningún problema. Vamos a notar que esto es igual a 4 veces raíz de 2. Entonces esto de acá es fácil de ver. Eh, Esto sería 4 raíz de 2 y ya tenemos una parte cubierta, ya no, ya tenemos por lo menos la magnitud. Entonces ya sabemos cuál es la magnitud. Esta sería la magnitud, que es lo mismo como la longitud del vector, ¿cierto? Tenemos la longitud, o sea, la medida del vector. ¿Y qué pasa ahora? Pues después de encontrar la longitud, la magnitud o longitud, pasamos a encontrar lo que es la dirección del vector. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la dirección del vector? Vamos a decir, ahora encontremos la dirección de V. Ahora, la dirección del vector es bien fácil también de encontrar. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, como pueden ver aquí, tenemos unas fórmulas. Ustedes se pueden ir aquí al libro y aquí nos da que la dirección, pues ustedes pueden observar aquí hay una formulita que podemos aprovechar. Nos dice prácticamente que en esta parte de acá, vean, nos dice la tangente de teta es igual a B sobre A, donde B es la segunda, bueno, la segunda componente de este vector y A es la primera componente del vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vemos que aquí tenemos lo siguiente, tenemos, eh, bueno, tendríamos tangente de teta igual a la segunda componente del vector, que era o que es 4, y esto lo vamos a dividir sobre la primera componente, que es -4. Entonces acá tenemos -4. Permítanme, acá tengo -4. De esto tenemos que la tangente de teta es igual a -1. Entonces, ahí tenemos la tangente ahí de -1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por geometría y trigonometría, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a aquí lo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aplicar prácticamente tangente inversa a ambos lados. Recordemos que cuando hablamos de funciones inversas, en este caso, pues tendríamos la composición de, de dos inversas, de una inversa con su función, pues en este caso, la inversa de la tangente con tangente nos daría la identidad. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Voy a borrar acá para hacer un poquito de espacio. Me queda que la tangente de teta es igual a -1. Entonces vamos a aplicar tangente inversa a ambos lados. Entonces vengo y tangente inversa aquí y tangente inversa a este lado también. Entonces aquí sería tangente inversa de -1. A ver qué resulta, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? En realidad lo que queremos es el ángulo teta. Eso es lo que deseamos encontrar.
Entonces, tangente inversa de esto aquí, sabemos que la composición de estas funciones, si son inversas una de la otra, sería la identidad, entonces como que se me cancelan, ¿verdad? Y me queda solo teta. Ahora, la tangente inversa de 1, ¿por quién está dada? Pues esto de acá, de menos 1, perdón, de menos 1. Esto de acá lo podemos hacer en nuestra calculadora sin ningún problema. Entonces podemos decir tangente inversa de menos 1. La tangente inversa de menos 1 resulta ser menos, permítanme aquí, voy a dibujar mejor esto, menos pi cuartos. Permítanme, menos pi cuartos. Y esta sería la dirección. Ahora, vamos a entender por dirección como, bueno, entonces veamos, tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer así como que bien, una explicación un tanto como que superficial, ¿verdad? Tenemos el plano cartesiano. Bueno, ahí está bien. Entonces, cuando hablamos de que esta es la dirección menos pi cuartos, recordemos, cuando es positivo el ángulo va aquí, en esta dirección, cuando es positivo va aquí, contrario a, me parece que es contrario a las manecillas del reloj, y cuando es negativo va aquí, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo indica que la dirección es hacia aquí. Y recordemos que tenemos el punto 4 para X, que sería por acá, menos 4 para Y, por acá. Pero en realidad lo que nos interesa es, esta es la dirección, y tenemos la magnitud también, que es 4 raíz de 2. Entonces, la magnitud de esto sería, o sea, lo que mide este vector es 4 raíz de 2. Entonces ahí tenemos eso de aquí, y ya con eso, ubicándolo en el espacio, obtenemos que aquí en el punto final está el punto con coordenadas 4 para X y menos 4 para Y. Entonces eso es en síntesis. Entonces, como pueden ver, ya con toda esta información uno puede crearse o ubicar el vector en el plano cartesiano. Ahora, para que lo veamos un poquito más bonito, porque aquí pues yo no soy muy bueno dibujando, me voy a ir a GeoGebra para que lo podamos ver un poco mejor. Entonces, voy a graficar esto en GeoGebra, este vector, para que noten que efectivamente es cierto lo que nosotros estamos diciendo. Me voy aquí y un vector. Entonces, este vector vemos que el ángulo es de 45 grados, entonces inicia aquí, ¿cierto? Entonces, tiene un inicio acá y se va hacia aquí. Entonces, ese es nuestro vector. Vean que efectivamente tiene pues ese ángulo. Vamos a ver si lo puedo. A ver si lo puedo. Si lo puedo calcular por aquí. Te puedo decir, creo que con este comando es. No recuerdo muy bien. Ángulo entre, y acá tenemos los puntos. Ángulo C, A, B. Vamos a ver. No sé por qué me ha dado problemas últimamente. GeoGebra no me reconoce ningún comando. Bueno, me tira este ángulo de acá, que es el ángulo como externo, ¿verdad? Yo lo que quiero es este ángulo interno. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver si me lo da al revés. B, C. Ahí está. Vean, 45 grados.
este, permítanme, hay un punto ahí que tengo que eliminar. Entonces, vean que el ángulo es 45 grados, esto de aquí, 45 grados es el ángulo, ahí lo podemos ver. Efectivamente, aquí lo calculé en GeoGebra. ¿Y qué pasa aquí con este ángulo? Bueno, aquí me da que es 45 grados, pero tengo que saber que es negativo, ¿verdad? Porque va en esta dirección, contrario a las manecillas del reloj. Perdón, a favor de las manecillas del reloj. Y en este caso, este sería el ángulo negativo. Vemos que efectivamente es de 45 grados. La magnitud de este vector, pues ya también la conocemos. Entonces aquí, GeoGebra yo sé que tiene unas opciones ahí para la magnitud. No manejo muy bien esas opciones, pero pues ahí se las voy a investigar para que puedan comprobar en caso de que ustedes pues hagan algún cálculo ahí. Aunque no es fácil, no es tan difícil de ver, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos el proceso. Entonces aquí ya tenemos este vector, ya tenemos toda esa información y bueno, vemos que efectivamente es lo que nosotros esperábamos. Ahora vamos con, ya tenemos esa información, ya tenemos el ejemplo de cómo se hace esto. Vamos ahora con otro ejercicio. O sea, ya realizamos esto. Los demás ejercicios se resuelven de forma análoga, muchachos. O sea, el ejercicio 1, el ejercicio 2 hasta el 19 se hacen igualito, igualito como hicimos esto. Si aplican las mismas fórmulas y los mismos despejes. Entonces, es lo mismo. Bien, entonces ahora tenemos esto de acá. Este es el otro problema. Por cuestiones de tiempo, lo que voy a hacer es tomar una captura de pantalla para poder, pues, ahorrar un poquito más de tiempo, para no copiar toda esta información. Entonces, lo vamos a hacer. El problema 2. Pero el problema 2 sería el ejercicio 20 de este libro. Entonces, como dijimos, los ejercicios del 1 al 19 igualitos, ¿verdad? Se resuelven de forma similar. Entonces vamos a hacer el 20. Este sería nuestro segundo problema, en este caso. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Como les dije, la parte gráfica, pues yo no soy muy experto dibujando, mucho peor aquí en línea, ¿verdad? O sea, saben que es más complicado dibujar con el mouse y todo eso y eh, con la tableta también y todo. Entonces es más complicadito, no me voy a poner a eso, más bien me voy a apoyar por GeoGebra para que pues no confundirlos y pues, puedan tener una imagen clara de lo que se está haciendo. Entonces, primero lo que voy a hacer es irme a la parte pues analítica. La parte analítica es en la que me voy a enfocar aquí y luego les ilustro la parte pues que gráfica, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, la parte gráfica se la voy a ilustrar luego. Primero vamos con esto que es un poquito analítico, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro ejemplo 2. Sería el ejemplo 2. Y vamos con la solución. Bueno, vamos con la solución. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos por el inciso A. Vamos por partes. Tenemos el inciso A primero. Estas partes son sumamente sencillas. Nos dice que en el inciso A tenemos que calcular 3 por U. Ahora, ¿quién es U?
hay que saber quién es U. 3 por U sería igual a 3 por el vector U, en este caso es el vector cuyas coordenadas son 2,3. Entonces ahí tenemos este vector. Ahora, ¿qué hay que hacer a continuación? Pues es bien sencillo. Lo que sucede aquí, chicos, es que este 3 como que se distribuye entre cada componente que tenemos en este vector. Entonces, aquí lo que va a pasar es que este 3 se va a multiplicar por cada componente que tenemos aquí. De esta manera, notamos que aquí esto sería 3 por 2. Esa sería la primera componente. Luego la segunda componente sería 3 por 3. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Esta componente es 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Siendo así que ya tenemos, por tanto, nuestro inciso A resuelto. Entonces ya está resuelto. Ya lo tenemos. Bueno, ahora vámonos a la parte gráfica. Nos pide acá, bosqueje estos vectores, me dice. Eh, Como les dije, yo no soy muy bueno dibujando, entonces voy a usar GeoGebra para esta parte. Entonces, me voy a, el vector es el vector U que tiene coordenadas 2,3. Entonces, voy a quitar esto por el momento. El vector U es el que me interesa. Entonces, el vector U, ¿cuáles coordenadas tiene? 2 para X, 3 para Y. Entonces, este vector va, permítanme aquí, vamos a dibujar este vector y va de aquí hacia, aquí es el punto final. Entonces, eh, va del origen a esta posición. Recuerden, esta parte, ¿por qué es? Bueno, vámonos aquí, vamos a la parte del resumen y en el resumen me explica muy bien esa parte que estoy haciendo ahorita. Me dice que cuando yo tengo un vector que tiene coordenadas a, B, entonces una representación de V es el vector que va del origen a R, donde R pues son estas coordenadas que vemos aquí, coordenadas a, B. Entonces cuando nosotros tenemos un vector así, vector V igual a, B, lo podemos representar mediante el vector que va del origen a esta coordenada. Entonces, eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Nos guiamos aquí por la teoría, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro vector V y este sería el punto inicial, que es el origen, el punto final. Bueno, ¿qué queremos ahora? Lo que tenemos es, bueno, que este vector está siendo multiplicado por un escalar. Este escalar es 3. Entonces, permítanme acá. Bueno, ¿qué está sucediendo entonces? Sucede lo siguiente. Este vector inicia acá y lo que pasa cuando multiplicamos por eso es que como que se estira el vector, ¿verdad? Y llega hasta esta coordenada. Entonces, vean que es exactamente o sea, la dirección es la misma, lo que cambia aquí es la magnitud, ¿verdad? Entonces, tenemos el mismo vector, o sea, perdón, la misma dirección, es el mismo vector, pero multiplicado por 3. Entonces, conserva la dirección, pero cambia un poco porque en este caso, pues observamos que como que se estira, ¿verdad? Y es justamente lo que habíamos dicho anteriormente cuando leímos esta parte. Cuando multiplicamos por un escalar, pasa que el vector o se estira o se encoge, dependiendo de qué tan grande sea mi escalar o qué tan pequeño sea este, ¿verdad? Si es mayor que 1, lo que pasa es que el vector se estira, se vuelve más grande.
conserva siempre la misma dirección, pero como que lo alamos, ¿verdad? Como que lo estiramos, como si fuera un hule. Luego, si se multiplica por un escalar menor que uno, se encoge, como que lo achatamos, lo comprimimos. Y si es igual a uno, pues conserva las mismas cualidades, ¿verdad? Entonces ahí tenemos eso. Bien, entonces voy a ver si lo puedo cambiar de color aquí para que se note que el vector W, cambiar de color, lo voy a poner un color rojo. Ahí está. Este que es color negro, aquí vemos la flechita, la punta. Entonces aquí podemos ver que aquí termina el vector perdón. Aquí le dan un nombre GeoGebra de V. Y acá pues es 3 veces U. Entonces aquí tenemos esto. Esta es la representación gráfica del inciso A. Entonces ahí lo tendríamos. Como ven, es fácil. Ahora, vamos con el inciso B, que es el siguiente, que es U más B. Tenemos que calcular U más B. Entonces venimos con el inciso B y voy a hacer aquí la parte, en las diapositivas, la parte pues analítica y la parte gráfica la vamos a trabajar en GeoGebra. Entonces tengo U más V. ¿Quién es U? ¿Quién es V? Pues eso ya se nos define en un comienzo. U es, permítanme acá, 2,3 más V es menos 5,4. Bueno, ahí tenemos eso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, igual que lo hacíamos para las matrices, hay que sumar cada elemento correspondiente. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Este elemento es la coordenada en X del vector U. Esta sería la coordenada en X del vector V. Entonces, en realidad aquí es 2 más menos 5. Esa es la coordenada, la primera coordenada. La segunda sería 3 más 4. Ahora, aquí esto es, permítanme, 2 más por menos es menos, 2 menos 5. Luego, 3 más 4 es 7. Y acá esto es igual a menos 3,7. Entonces ahí tenemos, esa sería la coordenada. Bien, luego de ver aquí esta parte, que es la parte analítica, vámonos a la parte gráfica, que es lo que nos piden. Entonces, la parte gráfica, ¿cómo estaría dada? Voy a dejar de graficar esto. Bueno, tengo el vector U, aunque aquí diga V, recordemos que en nuestro problema es en realidad el vector U. Entonces, tengo el vector U. El vector V es menos 5 para X, 4 para menos 5 para X, 4 para V. Entonces, menos 5, 4. Vamos a movernos aquí y vamos a ver la coordenada menos 5, 4. Entonces, ubiquemos el vector ahí. Vamos a ver parte del origen y está aquí. Bien. Entonces, este es menos 5,4. Aquí. Bueno, veámoslo.
2,3 y sí, menos 5,4. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues lo que hacemos aquí es lo siguiente. El vector que va a resultar es que el que tiene coordenadas menos 3,7, o sea, aquí. Pero en realidad lo que se hace acá es, esta parte yo creo que ya la vieron ustedes, es como dibujar un paralelogramo. Entonces, ustedes dibujan o hacen un paralelogramo aquí, lo que hacen es prácticamente como esto que está aquí, lo dibujan aquí mismo. Entonces lo que hacen es esto. Vienen y este vector, pues lo dibujan aquí mismo, lo dibujan aquí. Luego dibujan otro vector por acá. Y esto de acá es un paralelogramo. Este es el método del paralelogramo para hacer la suma de vectores. Lo que pasa es que como que se dibuja un paralelogramo. Y acá, ¿qué va a pasar? Pues la suma de estos dos vectores u y v va a ser este vértice que tenemos acá. Así que este se llama el método de suma de vectores, el método del paralelogramo. Entonces venimos y aquí, este sería el resultado, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, que efectivamente concuerda. Entonces lo voy a colocar en otro color para que se note un poco más. Entonces lo voy a colocar en este color. Este vector que estamos viendo acá es, permítanme, este vector que estamos viendo acá de color rojo es el resultado de sumar estos dos que tenemos aquí, que serían u más v. Aunque aquí aparecen con otro nombre que GeoGebra se los da por defecto, pero sabemos que así es como les llamamos nosotros en nuestros problemas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos estos dos vectores acá, lo que vamos a hacer es dibujar como un paralelogramo. Aquí lo dibujamos un paralelogramo, un vector o un segmento que es paralelo a este, y acá dibujamos otro que es paralelo a este que tenemos aquí, y este vértice de acá sería la suma de estos dos vectores. Entonces, esto se ve en física en el colegio, ¿verdad? En física elemental se ve este método, y eso es lo que se está realizando aquí. Ahora, si ustedes no les gusta mucho este método, pues igual, ya tenemos prácticamente la suma por la parte analítica. ¿Por qué? Porque en la parte analítica ya tenemos esa coordenada que resulta de sumar esos dos vectores, que por cierto es la misma que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿esta coordenada cuál es? Pues es la misma, es la coordenada menos 3 para X, 7 para Y. Y ahí está. Entonces, podemos, podemos proceder por la suma del paralelogramo o de forma analítica, ya se sabe, ¿verdad? Entonces, vamos con el inciso C, que es V menos U. Eh, Casi no me queda tiempo, así que lo voy a hacer solo la forma analítica y luego vamos en posteriores clases a ver la otra parte que es la parte gráfica. Entonces, vamos con el inciso C. Lo voy a dibujar acá a la par, que es menos V. Sí, perdón, V menos U es. Aquí sería V menos U. V menos U. Bien, entonces tengo V, de V es menos 5,4. Y a esto le voy a restar U, que U es 2,3. Entonces acá sería menos 5 menos 2,4 menos 3. Y aquí es menos 5 menos 2 es menos 7. Y 4 menos 3 es 1. Entonces ahí tenemos eso. Esa sería
Ese sería el resultado. Esa sería ya de una forma más analítica. Y vamos ahora con el inciso D, que es el último, que es 2 por U menos 7 por V. 2 por U menos 7V. Este resultado sería 2 por U, que U en este caso es 2,3 menos 7, que V en este caso es menos 5,4. Entonces menos 5,4. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabemos, acá se distribuye este 2 aquí, aquí. Este menos 7 también se distribuye aquí y aquí. Entonces nos queda lo siguiente, sería 4,6, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, más, si así se quiere. Si quiere, solo distribuyo el 7 y conservo el signo acá, menos 7 por 5 es 35, pero el menos, bueno, signo negativo, menos 35. 7 por 4 es 28. Entonces aquí me queda 4 menos 35. Y acá me queda 6 menos 28. De ese modo, aquí el resultado será 4 menos por menos da más 35. Y acá 6 menos 28 es menos 22. Ahora, esto me da 39 como resultado. Sería 39, menos 22. Y ese sería el resultado. Como pueden ver, es sumamente sencillo. La parte por lo menos analítica, la parte gráfica, pues también es relativamente sencilla. Entonces esto sería pues lo que habría que hacer. Bien chicos, ya se me acabó el tiempo por el día de hoy. El día de mañana pues me recuerdan retomar esto a partir de la parte gráfica y hasta acá nos quedaríamos por hoy.